Hola, bienvenido a un nuevo video de The Visual Brain. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la psicología educativa, y se trata de David Paul Ausubel. Ausubel fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y falleció también en Nueva York el 9 de julio de 2008 a la edad de 90 años. Su contribución más significativa fue en los campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Esto quiere decir que para poder aprender, creamos una especie de red de conceptos en la que añadimos nueva información y la relacionamos con lo que ya sabemos. Esto es lo que conocemos como aprendizaje significativo. Pero antes de profundizar en él, veamos otras consideraciones importantes en la teoría de Ausubel. Por empezar, definamos qué significa aprender. Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en algún momento. Un punto importante a tener en cuenta era que Ausubel consideraba que ciertos tipos de aprendizajes eran mejores o preferibles a otros. Por ejemplo, Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción era más efectivo que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje memorístico. El aprendizaje por recepción es aquel que se produce cuando el docente presenta al alumno los contenidos ya organizados y digeridos. Este tipo de aprendizaje puede ser significativo. Un ejemplo de este aprendizaje puede ser este mismo video y otros similares donde los conceptos son presentados de una manera simplificada y no tal cual como aparecen en las teorías de los diferentes autores. Por lo contrario, el aprendizaje por descubrimiento implica que el alumno se encargue de digerir el material por su cuenta. Este tipo de aprendizaje también puede ser significativo. El aprendizaje por descubrimiento es el más común en las universidades y profesorados, en los que los profesores entregan fotocopias largas a los estudiantes para que ellos las lean y seleccionen lo más importante, lo cual, según tu capacidad de síntesis, puede resultar en unos pocos renglones o en el 90% de la hoja. Finalmente, el aprendizaje memorístico implica, como su nombre lo dice, la memorización de la información tal cual es presentada sin necesidad de realizar modificaciones ni relacionarlo con otra información. Este tipo de aprendizaje no puede ser significativo. Usamos este tipo de aprendizaje cuando necesitamos aprendernos información que no puede ser modificada, como números de teléfonos o fechas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta escena de la serie Hannah Montana, en la que la protagonista debe realizar un examen, pero le es imposible completarlo ya que estudió los contenidos de memoria utilizando una rutina de baile que debe repetir para poder recordar los contenidos. Pero trampa no es en las respuestas. Y puedo probarlo si me muevo. Te sugiero que te muevas a la oficina del director. Todos tienen que saber los huesos cómo están. Y yo tengo el truco del mejor llapen para que tengan A. Stuart, creí decirte... ¡Hágale caso! ¿Podría? Mis partes muchas vi. Y todo inicia aquí. Falanges tengo 10. Y metatarsos 10. Los tarsos varios hay en mis zapatos. Es importante aclarar que Ausubel aclara que esta teoría se aplica solo a la recepción de aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por descubrimiento no funciona, sino más bien que no es del todo eficaz. Ahora profundicemos un poco más en el concepto de aprendizaje significativo. La teoría de Ausubel se centra, como ya hemos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para poder aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos
con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con los conocimientos que la persona ya posea. En comparación con el aprendizaje de memoria, este último puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero la nueva información no interactúa con los conocimientos previos. Gracias a las relaciones y vínculos que se producen entre los nuevos conocimientos y los viejos durante el aprendizaje significativo, los conocimientos incorporados de esta manera son transferidos a la memoria a largo plazo. El elemento más importante en el aprendizaje significativo es entonces cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que cada nueva información que incorporamos solo se vuelve significativa si puede relacionarse de alguna forma a lo que ya se conoce. Para que se produzca el aprendizaje significativo, se deben dar ciertas condiciones, que tienen que ver con los siguientes tres aspectos. El primero es el sentido del aprendizaje para el alumno. Esto hace referencia a las variables que influyen para que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. Por ejemplo, en la película de 2011, Detrás de la pizarra, una maestra novata intenta enseñar a un grupo de niños de una escuela carenciada, en las afueras de una ciudad, y rápidamente se da cuenta que tanto el deplorable contexto escolar como los diversos problemas familiares y las conductas disruptivas entre pares que cada uno afronta se interponen en la capacidad de los alumnos de poder aprender. La maestra entonces intenta al menos crear un ambiente agradable y lúdico para dar sus clases, transformando y decorando su salón para que este sea un lugar más acogedor en donde se pueda llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué os parece? ¡Increíble! En este panel colgaremos los mejores trabajos. El segundo punto que debe cumplirse es la significatividad lógica. Esto quiere decir que la información presentada no sea arbitraria ni confusa, que se ofrezca de forma clara y organizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. Por ejemplo, en esta escena de la película de 2011, Malas Enseñanzas, la profesora intenta que los alumnos respondan preguntas acerca de un libro que ni siquiera ella les había mandado a leer. En la página 1. Bien. Ahora, ¿quién me dice por qué Jem llora cuando el agujero en el árbol está tapado? ¿Quién sabe la respuesta a mi pregunta? ¿Nadie leyó este libro? Está en el programa. Bien, usted nunca nos lo pidió. Bien, ahora sí. Y mañana hay una prueba. ¿Qué? De las primeras 100 páginas. Finalmente, la última condición para que se produzca el aprendizaje significativo es la significatividad psicológica. Esta se da cuando los contenidos son adecuados al nivel de desarrollo cognitivo y a los conocimientos previos que tiene el alumno, y además responden a su interés. En la película de 1993, Matilda, podemos ver un claro ejemplo de la significatividad psicológica cuando la maestra Miel decide repasar los contenidos previos que había trabajado hasta ese entonces con la clase para poner al corriente a Matilda, quien se acababa de integrar a su clase. La maestra comienza a repasar las tablas de multiplicar, más específicamente las tablas del 2 con la clase, y allí podemos ver que todos los alumnos responden activamente y están listos para avanzar al siguiente nivel. En este caso, las tablas del 3. Bueno, vamos a hacerlo todos juntos. 2 por 4. 8. 2 por 6. 12. 2 por 9. 18. ¡Excelente! Han estudiado. Pronto podrán hacer cualquier multiplicación, ya sea.
Otro punto a tener en cuenta es que Ausubel distingue entre 3 tipos de aprendizajes significativos. El primero de ellos es el aprendizaje de representaciones y consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, esta es carente de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea. Por ejemplo, ver un gato y saber que se llama gato. Por otro lado, tenemos el aprendizaje de conceptos. La experiencia va a ir indicando, por ejemplo, que todos los animales cuadrúpedos que maullan se identifican con el vocablo gato. Y entonces, cuando se haya aprendido, no será necesario ver un gato para saber de qué se está hablando cuando alguien mencione ese concepto. En este caso se ha aprendido un concepto que es la generalización de una representación y permite atribuir el concepto de gato a todos los miembros de la especie. También se aplica la comprensión de conceptos abstractos como gobierno, país o mamífero. El tercer aprendizaje significativo es el aprendizaje de proposiciones, donde las palabras se combinan formando ideas nuevas en forma de oraciones, que tienen un significado distinto que las sumas de las palabras que contienen. Para comprender significativamente una proposición, primero debemos conocer el significado de cada concepto que la conforma y luego el significado de la oración total, que posee un significado compuesto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en personas aprendiendo otros lenguajes que en un principio les podría resultar difícil comprender frases armadas cuyo significado no es literal, como por ejemplo en la frase "aquí hay gato encerrado". Para entender lo que realmente significa, no alcanza con solamente entender cada palabra por separado. Finalmente tenemos otro de los conceptos importantes en la teoría de Ausubel del que debemos hablar y es de los organizadores previos. Los organizadores previos son materiales o información de tipo introductorio y contextual que se presentan antes de la lección, clase o material de lectura. Es una ayuda para que el estudiante cree un vínculo entre su conocimiento previo y la información que está a punto de recibir. Ausubel divide a los organizadores previos en 2 categorías: comparativos y expositivos. Los organizadores comparativos se dan cuando el docente o maestro, a través de diversas estrategias, trata de que los alumnos traigan a su mente conceptos e ideas que ya conocen y que serán relevantes para lo nuevo que vayan a aprender. En esta escena de la película de 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal, vemos como el profesor primero repasa uno de los movimientos aprendidos en una clase anterior con una rima y a continuación les enseña el hechizo que deben combinar con ese movimiento de varita para poder realizar una levitación. No olviden el movimiento de muñeca que practicamos. Es swish y flick. ¿Todos? Swish y flick. ¿Bien? Y digan lo siguiente: Wingardium Leviosa. Adelante. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Los organizadores expositivos se utilizan cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces, el docente intentará simplificar lo más posible las nuevas ideas necesarias para comprender toda la nueva información que será estudiada más adelante. Un ejemplo de esto lo podemos ver una vez más en la película Malas Enseñanzas, en una escena donde una maestra intenta enseñar un nuevo tema en clase de ciencias sociales, anunciando de manera muy didáctica y sencilla los nuevos contenidos que aprenderían en esa clase. Bienvenidos a las aerolíneas Ciencias Sociales de 7º grado. Yo seré su capitana, la señorita Ardilla. La altitud crucero de este año será de geografía mundial a través de los eventos actuales. Tal vez hagamos una parada, así que ajustense los cinturones porque será un viaje alocado.
Ahora que ya hemos visto las ideas principales de la teoría de Ausubel, lo único que nos queda por agregar es que su teoría es comúnmente asociada con metodologías renovadoras que enfatizan la actividad del alumno, como el aprendizaje por descubrimiento o aquel que se estructura a partir de los intereses de los niños. No debemos olvidar, sin embargo, que diversas metodologías pueden favorecer el aprendizaje significativo si atienden a las condiciones que lo determinan. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya resultado útil. Por favor, no olvides dejar tu me gusta si así fue. Y también dejar un comentario con tu opinión respecto al tema y lo que puedas aportar. Finalmente, no olvides compartirlo y suscribirte para ver más videos educativos y seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!